Hola, 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 amada familia, queridos amigos, qué gozo tenerlos aquí de regreso, en este espacio donde el Señor nos reúne para fortalecer el corazón, aclarar la mente y encender la fe. Hoy te abrazo con gratitud y esperanza, creyendo que Dios hablará lo más profundo de tu ser. En este ministerio, Yeshua, mi Rey, my King, le amamos e intercedemos por todos ustedes diariamente. Hoy oro para que absorbas cada palabra y sea de medicina, dirección y descanso para tu alma. Dispón tu corazón, porque el Señor siempre trae dirección cuando le prestamos atención. Hoy en Voces de Aliento tocamos un tema muy importante relacionado con lo que hemos estudiado en las últimas semanas. Entonces vamos a repasar cómo Dios libera el pensamiento y el corazón. Hay dos cárceles que desgastan al ser humano más que cualquier otra, y estas son la ansiedad que secuestra la mente y la culpa que encarcela el corazón. Una te roba el futuro, la otra te roba el pasado. Una te dice no podrás, la otra te dice no mereces, y aunque parecen diferentes, ambas tienen la misma raíz. Hoy vamos a entrar en estas dos prisiones, no para describirlas, sino para abrirlas. Vamos a ver lo que la neurociencia revela, lo que la psicología confirma y sobre todo lo que la palabra de Dios declara con autoridad eterna. Comencemos entonces con el secuestro de la mente. La ansiedad no es simplemente preocupación, es un secuestro neurológico. La amígdala cerebral, diseñada para protegerte, detecta una amenaza aun cuando esa amenaza no es real. En milésimas de segundo, dispara adrenalina y cortisol y el cuerpo se tensa, la respiración se acelera y el corazón late más fuerte. Pero lo más importante, el cerebro entra en una visión de túnel. La corteza prefrontal, la parte encargada de razonar, planificar y tomar decisiones, se apaga temporalmente. Por eso la persona ansiosa sabe la verdad, pero no la siente. No es incredulidad, es un sistema nervioso herido. Cuando este estado se repite por años, el cerebro crea surcos neuronales de mucho temor. Caminos automáticos, reacciones que aparecen inevitables, pero no son permanentes. El cerebro puede renovarse fácilmente. La mente puede ser restaurada, pero necesita su atención. Vamos a ver el fundamento bíblico del secuestro mental. La Biblia no niega el temor, lo reconoce y lo redirige. Leemos en Salmo 56:3. En el día que temo, yo en ti confío. La palabra de Dios no exige que no sientas temor, pero te invita a decidir dónde colocar tu confianza cuando ese temor aparece. La confianza no es emoción, es dirección. Leemos en Isaías 26:3. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti confía. Este es un versículo muy usado en este momento de caos global. Yo le pido que lo haga suyo. La ansiedad se combate con oración, súplica y gratitud, pero mejor aún, con una comunión muy importante con el Espíritu Santo. La gratitud clínicamente se activa como circuito opuesto al temor. El cerebro no puede sostener gratitud y ansiedad al mismo tiempo. Cuando das gracias por lo que aún no ves, estás reprogramando tu sistema nervioso para confiar en la fidelidad de Dios. Ahora leemos en Salmo 94:19. Dice así: Cuando mis pensamientos me turban, tus consolaciones alegran mi alma.
Cuando el salmista dice, mis pensamientos me turban, está describiendo exactamente lo que muchos viven en su proceso de renovación. Una mente que se agita, que se acelera, que se llena de ruido interno. Esto es lo que describe. Pero la palabra de Dios nos dice que esto implica multitud, ruido, agitación interna, porque esa es la traducción de turbar en hebreo. Como si los pensamientos se amontonaran unos sobre otros, sin dejar espacio para respirar. No es solo preocupación, es un desorden emocional que invade el alma. Pero la respuesta de Dios no es un regaño, ni una exigencia, ni un deberías tener más fe. La respuesta de Dios son sus consolaciones. En hebreo esta palabra describe intervenciones divinas que calman, ordenan y levantan el corazón. Es Dios entrando en medio del caos mental para traer alivio, claridad y descanso. Es el Espíritu Santo reorganizando lo que el alma no puede ordenar sola. No es una paz pasiva, es una paz que entra, actúa y restaura desde adentro. La neurociencia, cuando una persona entra en ansiedad, muestra que la amígdala toma control. Pero cuando la persona entra en estado de paz profunda, el sistema nervioso, primero, baja la activación. Segundo, regula la respiración. Tercero, estabiliza la corteza prefrontal. Cuarto, reduce la inflamación. Y quinto, detiene el ciclo de pensamientos repetitivos. La paz de Dios no solo es espiritual, también es terapéutica. La ansiedad te roba el futuro, pero Cristo te devuelve la claridad. La confianza no elimina el temor, pero lo desarma. La paz de Dios no es ausencia de tormenta, es presencia de Cristo en medio de ella. Veamos el ciclo de anticipación. La neurociencia moderna describe un fenómeno llamado estrés anticipatorio. El cerebro sufre más por lo que imagina que por lo que realmente ocurre. El 85% de las cosas que tememos nunca llegan a suceder, pero el cuerpo reacciona como si fueran reales. Esto significa que la ansiedad no solo es un ladrón de paz, es un creador de realidades falsas. La mente ansiosa vive en un futuro que no existe, mientras el alma se desgasta en un presente que no disfruta. Por eso Dios insiste en el día de hoy. Él siempre desea que estemos conscientes del presente. Leamos en Mateo 6:34 y dice, bástale a cada día su propio mal. Dios no te pide que cargues mañana, te pide que camines con Él hoy. Ahora veamos cómo transicionamos hacia la culpa. La ansiedad secuestra la mente hacia el futuro. La culpa secuestra el alma hacia el pasado. Una te dice, ¿y si algo sale mal? La otra te dice, ¿y si nunca lo superas? Pero ambas tienen solución en la misma persona, y este es Cristo, tu Redentor. Él no solo sana la mente que corre, sana el corazón que se acusa. ¿Qué es la prisión de la culpa? La psicología profunda describe la culpa existencial como un peso que fragmenta la identidad. La persona siente que no tiene permiso para ser feliz, avanzar o prosperar. Esto activa un ciclo de autosabotaje. La mente castiga al cuerpo con estrés crónico, inflamación, insomnio, agotamiento y enfermedades psicosomáticas. La culpa no solo afecta al alma, también enferma el organismo. Es la mente diciendo debes de pagar, pero la culpa no redime, la culpa no transforma,
La culpa no sana, la culpa solo te destruye. Muchos intentan compensar sus errores con tristeza, sacrificios, adicciones o aún con buenas obras. Creen que si sufren un poco, Dios los mirará con más misericordia. Pero si tú pudieras pagar tu deuda con tu dolor, entonces Cristo murió en vano. La culpa es el ego intentando ser su propio salvador. La cruz no necesita tu ayuda, necesita tu rendición. La culpa te dice paga, la gracia te dice Cristo ya pagó. Es aquí donde entra el tribunal de la gracia. Leemos en Salmo 103:11. Porque como están de alto los cielos sobre la tierra, así es de grande tu misericordia para los que te temen. Como está de lejos el oriente del occidente, así alejó de nosotros nuestras transgresiones. Imagina un tribunal. El fiscal es tu memoria. El acusador es el diablo. La prueba son reales. Los cargos son ciertos. Pero Cristo no entra como abogado, entra como evidencia. Su sangre es el recibo del pago. Cuando Dios declara justificado, ya pagado, el pecado deja de existir legalmente en su registro. No es que Dios olvide, es que su justicia quedó satisfecha. Leamos en Romanos 8:1. Por consiguiente, no hay ahora condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. La culpa insiste en recordarte lo que Dios ya borró. Leemos en 1 de Juan 1:9. Dice así: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. La limpieza de Dios no es parcial, es total. La psicología moderna describe un patrón llamado el ciclo del autocastigo. La persona que vive con culpa no resuelta se sabotea a sí misma para equilibrar una deuda emocional imaginaria. No se permite disfrutar, descansar, avanzar o recibir. Esto crea una identidad basada en el castigo y no en la gracia. Y espiritualmente, esto es devastador, porque la persona vive como si la sangre de Cristo fuera insuficiente. La culpa no es humildad, es incredulidad emocional. La gracia no solo perdona, la gracia reestructura la identidad. Hay personas que ya fueron perdonadas por Dios, pero viven huyendo de sombras que ya no existen. La falta de perdón propio es una forma de idolatría. Tu juicio se vuelve más importante que el de Dios. Si Dios ya limpió tu historia, ¿quién eres tú para seguir condenándote? Leemos en Juan 8:36. Así que, si el Hijo os hace libres, seréis realmente libres. La libertad no es un sentimiento, es un veredicto. Meditemos. No le pidas a Dios que quite la tormenta. Pídele que te dé paz, que camine sobre el agua. Tu mente no fue diseñada para cargar el mañana, ni tu alma para pagar por un pasado que Cristo ya pagó. La ansiedad te roba el futuro, la culpa te roba el pasado, pero Cristo te devuelve ambos. Él sana la mente que está en prisión y libera el corazón que se acusa. Él restaura lo que el temor distorsionó y lo que la culpa destruyó. La gracia no solo te perdona, te libera. Y hoy el tribunal del cielo ya emitió su veredicto sobre ti y dice: eres libre, limpio, sano, amado y justificado. Eres hijo de Dios.
Los invito a orar. Meditemos. Padre amado, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, hoy presentamos delante de ti cada área donde el alma se resiste. Te entregamos pensamientos que se levantan, emociones que se desbordan, heridas que hablan y memorias que aún duelen. Hoy renunciamos a toda mentira que formó identidad, a todo patrón heredado que gobernó nuestra alma y a todo temor que se escondió en nuestro interior. En el nombre de nuestro Señor Jesús, ordenamos que toda fortaleza mental se derrumbe, que todo pensamiento tóxico pierda poder, que toda memoria congelada sea procesada y sanada, que toda herida antigua sea tocada por tu mano, que toda culpa sea arrancada de raíz, que toda identidad falsa sea destruida, que todo apego emocional que no viene de ti se rompa ahora. Espíritu Santo, entra en los lugares donde nunca dejamos entrar a nadie, pero allí hay mucho dolor. Respira vida donde hubo muerte, trae luz donde hubo oscuridad, trae verdad donde hubo mentira, trae libertad donde hubo condenas. Declaramos que la mente se alinea a Cristo. Proclamamos que desde este día comienza un proceso nuevo para cada uno. Pensamientos renovados, emociones sanadas, decisiones guiadas por tu Espíritu. Declaramos que no viviremos como prisioneros del pasado, ni como esclavos del temor. Caminaremos como hijos, como perdonados, como libres, como personas en proceso, sostenidas por tu amor y por tu gracia. Padre, sellamos esta oración bajo la sangre de Jesús. Te damos permiso para seguir trabajando en nosotros, aun cuando duela, aun cuando el alma se resista. Confiamos en que lo que tú comenzaste, tú lo terminarás. Señor Jesús, declaramos que tu sangre es suficiente. Renunciamos a creer que tenemos que pagar con sufrimiento lo que tú ya pagaste con tu propia vida. Renunciamos a toda culpa que se quedó pegada a nuestra historia, a toda voz que nos dice no vales, no puedes, no mereces, siempre serás igual. En tu santo nombre, rompemos todo acuerdo interno con la mentira, con la acusación y con la autocondena, y declaramos tu palabra real. En el Salmo 138:8 que nos dice, el Señor cumplirá su propósito en mí. Amén. Amada familia y amigos, gracias por acompañarnos en Voces de Aliento. Declaro que lo que Dios comenzó en ti seguirá creciendo. Que su paz te cubra, que su verdad te sostenga y que su presencia te guíe en cada paso. Te bendigo con claridad, fortaleza y renovación. Y hoy te pido que compartas este mensaje con alguien que necesite esperanza. Si deseas colaborar, haz un clic en gusta, escribe un amén y comparte. Los esperamos en el próximo episodio. Que la gracia del Señor te envuelva y su amor te acompañe. Shalom, shalom.